Hermanos, sean todos bienvenidos al estudio una vez más que estamos llevando de parte de la Iglesia Reformada Pan de Vida. Estamos estudiando acerca de las grandes doctrinas de la Biblia, eh, libro escrito por el Dr. R.C. Sproul, y que cada día encontramos nuevas lecciones que son de gran bendición. El día de hoy vamos a aprender acerca de la alianza. Es una lección bastante interesante de lo que nos puede decir. Y como de costumbre, vamos a leer un párrafo cada quien para que podamos desarrollarlo paso a paso y podamos entender qué es lo que nos dice la palabra. Amén. Amén. ¿Quién le gustaría ir primero? El primer párrafo, que el hermano La Carlos. estructura básica de la relación que Dios ha establecido con su pueblo es la alianza. Una alianza es algo así como un contrato. Si bien hay algunas similitudes entre las alianzas y los contratos, hay algunas diferencias importantes. Se trata en ambos casos de acuerdos que crean compromisos. Los contratos suelen consolidarse a partir de dos posiciones negociadoras en igualdad de condiciones, y ambas partes están en libertad de no firmar el contrato. Una alianza también es un acuerdo. Sin embargo, las alianzas en la Biblia no suelen ser iguales. Por el contrario, sigue el patrón común de los tratados entre el soberano y sus vasallos en la antigüedad del cercano oriente. Los tratados entre el soberano y sus vasallos, como se ve en el caso de los reyes hititas, eran pactados entre un rey conquistador y el conquistado. No había ninguna negociación entre las partes. Amén. Ahí les puse en unas letras rojas el significado de los vasallos, ¿qué es lo que quiere decir? Y claramente ahí dice que en la Biblia el término vasallo se refiere a una persona que está bajo el dominio y a la servidumbre de otra, y que debe lealtad y obediencia a un señor o a un rey. Eso es de lo que está hablando, ¿verdad? Entonces aquí el doctor Sproul comienza diciendo que una alianza o pacto en los tiempos modernos suele ser un contrato o un acuerdo entre dos o más partes. Sin embargo, las alianzas en la Biblia no suelen ser de esa misma manera, son diferentes, ¿verdad? Y luego añade que Dios mismo es quien establece los términos del pacto y no hay negociación entre las partes. O sea, bien totalmente diferente como lo hacían de esa manera. El sentido moderno de la alianza o contrato, hoy en día cuando hablamos de una alianza, contrato o acuerdo, pensamos en algo mutuo, pero dos partes llegan a un entendimiento, ambas discuten las condiciones y cada parte se compromete a cumplir ciertas cláusulas. Por ejemplo, un contrato de trabajo o un acuerdo matrimonial o un negocio. En estos casos hay negociación, igualdad y beneficio mutuo. El Dr. Sproul usa esta comparación para mostrar la gran diferencia entre los pactos humanos y los pactos divinos. Como por ejemplo las alianzas que tiene, no sé si han oído también de la OTAN, esa alianza que tienen entre países. Entonces, no todos forman parte de la OTAN porque no a todos les parece el acuerdo que tienen, pero el grupo que está, ellos sí están en un mutuo acuerdo y de eso es lo que se está hablando. Pero los pactos o las alianzas bíblicas no son iguales entre sí, ¿verdad? En la Biblia las alianzas de Dios con el hombre no son contratos entre dos partes que tienen el mismo poder o autoridad, sino que es un pacto soberano de parte de Dios. Dios es el creador y el hombre es su criatura. Por lo tanto, Dios dicta los términos y el hombre solo responde, ¿verdad? Y aquí tenemos un versículo que lo vamos a ver donde dice Deuteronomio 5:2. Deuteronomio 5:2. Llamó a Moisés a todo Israel y les dijo: Oh Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. O sea que Jehová Dios es el que hizo el pacto con el pueblo en Herón. Aquí él no negoció, él no les preguntó, ¿están de acuerdo? ¿Verdad? Sino que fue la iniciativa divina de parte de él. El pueblo solo tuvo que aceptar
o rechazar o proponer cambios, ¿verdad? Ellos no pueden hacer eso, sino que Él lo dictó y así se va a hacer. O sea que los pactos bíblicos expresan autoridad divina y gracia soberana. Sproul destaca que la diferencia de los contratos humanos que buscan un equilibrio son los pactos divinos que expresan el carácter y la voluntad de Dios. Él no necesita beneficiarse o buscar algún producto que a él le parezca. No, Él no busca eso. Más bien el beneficiado es el hombre. Amén. Esto demuestra la gracia soberana de Dios. Él es el que se compromete libremente con la criatura, que no pueden ofrecerle nada a cambio. ¿Qué le podemos ofrecer nosotros a Dios? Nada, ¿verdad? Hay una referencia también aquí en Ezequiel 16:62. Ezequiel capítulo 16, verso 62. Sino por mi pacto que yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy Jehová. Amén. Aquí Dios, Él es el que hace el pacto. ¿Para qué? Para revelar quién es Él. O sea, fiel, misericordioso y soberano. No hay negociación entre ambas partes, sino que Él es el que pone las condiciones. No había ninguna negociación entre ellos, entre el pueblo y Dios. Él enfatiza que el hombre no tiene voz en la mesa, ni voz ni mando. Dios no pregunta, Él no les pregunta ¿qué piensan ustedes de esto? No, sino que Él es el que pone las condiciones y Él es el que propone lo que se va a hacer. Él declara lo que debe de ser el pacto. Él ratifica y el hombre obedece o desobedece, ¿verdad? Pero se va a hacer lo que Él dice. Como lo que le pasó a Jonás, ¿verdad? Que le dio una orden y ahí él no tenía opción. Le desobedeció, pero al final se cumplió lo que él terminó diciendo. El secreto de Jehová es para los que le temen y ellos harán a conocer su pacto. Salmo 25:14. Ellos hacen conocer su pacto. El Eterno da su secreto a quienes lo veneran, a ellos da a conocer su pacto. Amén. Aquí claramente está, sí, Salmo 25:14. Aquí claramente Dios está revelando y Él no está negociando, ¿verdad? La relación del pacto se basa en la relación y sumisión, no en un debate. Si Él no va a debatir eso, sino que es No es lo que es. negociable. No es negociable. Esto nos indica que tenemos que entender que los pactos bíblicos no son acuerdos entre socios iguales, como lo es entre los seres humanos cuando van a tener un negocio, sino que son declaraciones soberanas del rey del universo, y su pueblo obedece, ¿verdad? Dios es soberano, Él establece las condiciones, el hombre es el receptor, solo puede responder en fe y obediencia. Y la relación de pacto es en gracia. Dios promete bendecir a quien no lo merece. No lo merecemos, ¿verdad? Hay un versículo también en Juan 15:16 donde habla acerca de esto, de que nosotros no escogemos, sino que Él es el que elige, Él es el que propone y es el que da el mando. Juan 15:16, verso 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. O sea que aquí claramente explica el párrafo, ¿no? Que podemos resumirlo de la siguiente manera. En la actualidad una alianza es un acuerdo mutuo, pero en la Biblia el pacto es un acto soberano de Dios. Él no negocia con el hombre, sino que establece su voluntad por gracia. Y el hombre solo puede responder en obediencia o en rebelión. Una de dos, ¿verdad? Eso es lo que podemos concluir con el primer párrafo. Ahora, el segundo párrafo, hermano. Vamos a pasar al segundo párrafo. El primer elemento de estos pactos es el preámbulo que identifica las partes respectivas. Éxodo 20:2 comienza diciendo: Yo soy Jehová tu Dios.
Dios es el soberano, el pueblo de Israel son los vasallos. El segundo elemento es el prólogo histórico. Esta sección describe lo que el soberano o el Señor ha hecho para merecer la lealtad, como el haber liberado a los hebreos de la esclavitud en Egipto. En términos teológicos, esta es la sección de la gracia. En la siguiente sección, el Señor detalla lo que exigirá de quienes están bajo su gobierno. En Éxodo 20 están exigencias. Estas exigencias son los 10 mandamientos. Cada uno de los mandamientos era considerado un compromiso moral asumido por toda la comunidad que hacía el pacto. Amén. Aquí hay un preámbulo de identificación acerca de ambas partes, ¿va? Aquí él comienza mostrando que todo pacto tiene un preámbulo, una introducción formal que él declara quién es el soberano y quién es el súbdito. En los pactos bíblicos, Dios se presenta como el Señor y el Redentor, y el pueblo como su posesión. La referencia que leyó el hermano, donde le dice que yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Este versículo es el preámbulo del pacto del Sinaí. Dios identifica, yo soy Jehová tu Dios, claramente, y deja claro su autoridad sobre el pueblo. Esto muestra que el pacto comienza con la rebelión o la revelación de quién es Dios, de quién es Él, no con lo que el hombre hace. Aquí el doctor Sproul explica que este inicio establece la relación, no entre iguales, sino entre un rey soberano y un pueblo redimido por su misericordia. El segundo elemento que menciona el doctor Sproul es que el prólogo histórico, una sección donde el soberano describe las obras bondadosas que ha hecho por su pueblo antes de exigir la obediencia. En el caso de Dios, este prólogo revela la gracia y fidelidad que Él ya mostró antes de pedir la lealtad. Dios no dice, obedézcanme porque yo los saqué, o sea que no los condiciona, no le dice, háganme caso porque yo los saqué de Egipto. No, eso es como decir, dame y yo te daré. Hacer como una negociación, no, Él no hace ese tipo, sino que Él dice, yo los saqué de Egipto y por eso me tienen que obedecer. O sea, no, sino que Él ofrece su misericordia. Aquí en Éxodo 22, cuando Él dice eso, este versículo no solo se identifica las partes del pacto, sino que les recuerda la obra redentora que Él hizo con ellos. Esto como se dijera, yo te liberé por gracia y por eso merezco tu fidelidad, ¿no? ¿Verdad? Entonces, aquí el doctor Sproul enfatiza que este es un orden. Primero la gracia, luego la obediencia, ¿verdad? Porque es clave para entender la relación entre Dios y su pueblo. Ahora, Dios no exige obediencia para ganar su favor. No, sino que manda obediencia como respuesta de su favor que ya fue mostrado. Esto destruye cualquier idea de legalismo y exalta la gracia soberana de Dios. Hay un versículo en Éxodo 19:5 para que lo leamos, para que veamos lo que él está hablando en este caso. Éxodo 19:5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Amén. Si Dios ya los había escogido y liberado, ahora le llama a vivir con su pueblo especial. O sea que aquí podemos ver la obediencia, ¿verdad? Entonces, no es el precio del pacto, sino la respuesta de la gracia del pacto. La gracia ante la ley. Aquí él declara que incluso en el Antiguo Testamento, que muchos ven como legalista, la relación de Dios es con Israel, que está basada primero en la gracia, no en las obras. Dios los sacó de Egipto sin que ellos lo merecieran. Y luego les dio su ley para que, como en señal, cómo ellos deben de vivir y vivir en gratitud, ¿verdad? Dice que en el Deuteronomio 7, veamos esta cita, Deuteronomio 7, versos 7 y 8.
Deuteronomio 7, versos 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de Amén. servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Claramente este texto muestra que de toda la historia del pacto es una historia de gracia, desde Abraham hasta Cristo. Amén. ¿Verdad? Así es de que si podemos resumir lo que este párrafo nos enseña, es que en los pactos de Dios primero se presenta como el soberano y luego recuerda sus actos de amor y redención. Ese es el prólogo histórico. Dios demuestra que merece nuestra lealtad, no porque se someta a la fuerza, ¿verdad? Sino que porque nos ha amado y nos ha salvado desde antes de la fundación del mundo. ¿Verdad? La obediencia. Entonces es una respuesta de agradecimiento a un Dios que nos amó desde el principio. Amén. Romanos 12:1, también veamos esa cita, ya para terminar este párrafo, para concluir el párrafo 2, Romanos 12:1. Así, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto razonable. Amén. Aquí Pablo está enseñando el mismo principio, que es la obediencia, ¿verdad? Que nace de la gracia recibida. Básicamente eso es lo que se está haciendo. Ahora vamos a pasar al párrafo número 3, hermano Domingo. La parte final de este tipo de pacto detalla las bendiciones y las maldiciones. El Señor describe los beneficios que le corresponderán a los vasallos que acaten lo estipulado en el pacto. Encontrarnos un ejemplo de esto en el quinto mandamiento. Dios les promete a los israelitas que serán largos sus días en la tierra prometida si honran a sus padres. El pacto también describe las maldiciones que sobrevendrán si el pueblo no cumple con sus responsabilidades. Dios le advierte a Israel que no los liberará de culpa si no honran su nombre. Este esquema básico es también evidente en las alianzas de Dios con Adán, con Noé, con Abraham, con Moisés y con el pacto de Jesús con su iglesia. Amén. Wow. Vamos a repasar un poquito esos pactos. ¿Verdad? Número 1 dice con el pacto de Adán. El pacto de obra, Dios establece una condición clara, que es la obediencia, que es lo que trae vida, ¿verdad? Y la desobediencia trae la muerte. Esas son las dos. Génesis, capítulo 2, versos 16 y 17. Aquí vamos a ver lo que es la bendición y lo que es la maldición de lo que está hablando este párrafo. Génesis 2, versos 16 y 17. 16 y 17. Lo tengo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Amén. Aquí podemos ver la bendición que era la vida eterna, la comunión con Dios que tenían y el dominio sobre la creación. Esa era una gran bendición que ellos tenían. Pero ¿cuál fue la maldición? Muerte espiritual y física. Separación de Dios y maldición sobre toda la tierra por una desobediencia. ¿Verdad? Esto explica que el principio del pacto de obediencia, la fidelidad trae bendición y la rebelión trae juicio. Este patrón se repite en todos los pactos posteriores. Veamos ahora el pacto con Noé. En este pacto Dios promete preservar la tierra. No hay maldición directa para Noé, pero sí una advertencia moral. ¿Ya? El mundo volverá a experimentar juicio si persiste en la corrupción. No, veamos Génesis 9, versos 11 al 13.
Génesis 9, versos 11 al 13. Establezco mi pacto con vosotros y no destruiré más todo ser viviente con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio que destruya la tierra. Y agregó Dios, esta será la señal del pacto que establezco entre mí y vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Pongo mi arcoíris en las nubes, que será la señal del pacto entre mí y la tierra. Amén. Aquí podemos ver ambas partes también. La bendición, que es preservar al mundo, ¿verdad? Que se mantenga naturalmente como lo hizo, y la advertencia implica que Dios juzgará nuevamente la maldad, aunque no con agua, sino que finalmente con fuego, como lo explica en 2 de Pedro 3:7, ¿verdad? Pero el pacto eso era. Pero aquí podemos ver la fidelidad de Dios en este pacto que sostiene la historia humana hasta que Cristo cumpla la redención final, ¿verdad? Ahora veamos el pacto que hizo con Abraham. El pacto con Abraham fue principalmente de gracia y promesa, sin embargo también contenía condiciones de fidelidad. Veamos Génesis 17, 1 y 2. Capítulo 17, versos 1 y 2. Amén. Génesis, amén. Era Abraham de edad de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti. O sea que aquí podemos ver una descendencia numerosa, ¿verdad? Aquí podemos ver tierra prometida y una bendición universal que era con Cristo. Pero ¿cuál era la maldición? Si quebrantaba ese pacto. El varón incircunciso será cortado de su pueblo y ha violado mi pacto, dice en Génesis 17:14. Aquí el signo del pacto, la circuncisión, representaba la fidelidad del corazón. Romper el pacto no anulaba la promesa de Dios, pero sí traía consecuencias temporales y una disciplina que tenían que seguir ellos. Ese era una bendición y una maldición. Ahora veamos el pacto que hizo con Moisés. Eso está en Deuteronomio 28, 1 y 2. 28. Deuteronomio 28, versos 1 y 2. Acontecerá que si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Aquí el tema de las bendiciones y las maldiciones se desarrolla con claridad total. Dios da su ley y dice, la obediencia traerá prosperidad, pero también la desobediencia traerá juicio, ¿verdad? Aquí podemos ver claramente que la prosperidad de la tierra viene, la victoria sobre los enemigos viene, el fruto del vientre del campo viene también como bendición, y la presencia y favor de Dios viene como bendición también. Pero ¿qué es lo que viene? Cuando hay desobediencia, viene la maldición por desobedecer. Viene enfermedad, viene la derrota, viene sequía, la pérdida de la tierra, el cautiverio, que fue lo que más les provocó, y por si fuera poco, el alejamiento de la relación que ellos tenían con Dios, se alejaban más. O sea que estas maldiciones no anulaban el pacto de gracia, sino que revelaban la justicia de Dios y la necesidad de un redentor perfecto, ¿verdad? La historia de Israel demuestra que ningún pueblo puede cumplir la ley por sí mismo. Romanos 3:20, ¿qué dice Romanos 3:20? Bueno, no sé. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. O sea que nadie podía cumplir esa ley. Tuvo que venir un redentor, Aleluya. que es Jesucristo. Y esto lo podemos ver
el nuevo pacto, que Cristo mismo soporta las maldiciones del pacto para que su pueblo reciba las bendiciones, ¿verdad? Jesucristo es el único que obedeció al pie de la letra el mandato que Dios le dio. Fue perfecto, ¿verdad? Sin mancha. Sin embargo, fue tratado como desobediente para que los desobedientes, que éramos nosotros, pudiéramos recibir esa bendición, ¿verdad? Del pacto eterno. Gálatas 3, versos 13 y 14. Él fue el que nos redimió. Y nos redimió de la maldición de la ley. Y por nosotros Él se hizo maldición, como dicen. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén, aleluya. O sea que en la cruz Jesús llevó la maldición del pacto. Dice ahí, maldito todo aquel que es colgado de un madero. Wow. O sea que en la resurrección Él nos aseguró todas las bendiciones eternas. El perdón, nos dio la adopción y vida eterna en el Espíritu Santo. Tremendo, ¿eh? Todos estos pactos Dios muestra que la bendición trae, la desobediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. Pero en Cristo la obediencia perfecta es el castigo por la desobediencia, que se unen en una sola persona, que fue Él. Él fue el que se hizo maldición para que nosotros fuéramos bendecidos. Por tanto, el creyente debe vivir en la seguridad del nuevo pacto, donde las maldiciones fueron satisfechas y las bendiciones son eternas en Cristo. Amén. Amén. Hebreos 8:6, veamos esa cita también que está interesante. Hebreos 8:6. Pero ahora tanto mejor ministerio es el de Jesús, por cuanto es mediador de un pacto mejor, basado sobre mejores promesas. Amén. O sea que Dios Aleluya. toma en serio su pacto. No podemos servirle a medias. La fidelidad que le debemos a Él es muy importante. Toda obediencia nace de la gracia. Dios primero salva, luego manda a obedecer. Cristo es el cumplimiento total. Si estamos Aleluya. en Él, todas las bendiciones del pacto son nuevas. Amén. Y son para nosotros, para que vivamos en ella. Amén. O sea que el temor reverente y la gratitud deben guiarnos a nuestra relación con Dios. Tenemos que honrarlo, gozarnos en su gracia, porque Él ya nos redimió con la muerte de su Hijo en la cruz. Amén. Veamos ahora el párrafo 4. No sé si la hermana Marlene le gustaría leer el párrafo 4. Oh, okay. En los tiempos bíblicos, las alianzas eran ratificadas con sangre. Era una costumbre para ambas partes de la alianza pasar entre animales despedazados como prueba del acuerdo establecido en los términos de la alianza. Véase Jeremías 34:18. Tenemos un ejemplo de este tipo de alianza en Génesis 15:7-21, en donde Dios le hizo determinadas promesas a Abraham, las cuales fueron ratificadas por el sacrificio de animales. Sin embargo, en este caso, fue solo Dios el que pasó entre los animales divididos, indicando de este modo que se estaba comprometiendo por medio de juramento solemne a cumplir la alianza. Amén. O sea que en la cultura antigua, era particularmente en el oriente, las alianzas o pactos se conformaban con sacrificios de sangre, ¿verdad? Era una forma solemne que se hacía, es decir, así me suceda a mí lo mismo si cumplo ese pacto, o sea, si no lo cumplía. Por eso se sacrificaban animales. Y las partes pasaban entre los cuerpos divididos, simbolizando que quién rompería el pacto que merecía la muerte. Amén. Génesis 15:10. Veamos una parte de esto, cómo es que hacían estos sacrificios de animales, que los partían por la mitad. Y bueno,
Ahí dice, Génesis 15:10. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Amén. O sea que este acto que ellos hacían representaba el compromiso absoluto de ambas partes. Pero lo impresionante viene después. O sea que en Génesis 15 Dios hace un pacto con Abraham, pero Abraham no pasa entre los animales. En lugar de eso, una antorcha de fuego y un horno humeante simbolizaba la presencia divina que pasaba entre las piezas. Esto significa que Dios tomó sobre sí toda la responsabilidad del pacto. Él fue el único. Ahí mismo en Génesis 15, más adelante en el verso 17 y 18, no sé si lo tendrá ahí para que lo lean. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Amén. O sea que esto enseña que la alianza no dependía del cumplimiento humano. El hombre no podía, sino la fidelidad de Dios. Él es el que, él mismo garantiza su promesa, se cumplirá aun cuando el hombre falle. Que de hecho siempre fallamos. La sangre era como un sello de ese pacto. En toda la Biblia la sangre representa vida, y vida entregada en sacrificio y expiatorio. Pero eso, todos los pactos importantes fueron ratificados con sangre, como lo vimos en el pacto de Moisés, donde dice en Éxodo 24, dice, y Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros. O sea que el pacto nuevo que ahora tenemos, que es en Cristo, que es en Lucas 22:20, dice, y esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. O sea que aquí podemos ver de que esto apunta al pacto eterno en Cristo, quien derramó su sangre como el sello definitivo de una vez y para siempre. ¿Ya? Esto fue lo que confirma el compromiso de Dios con su pueblo. Fue el nuevo pacto. Aquí esto también nos enseña y revela la naturaleza unilateral de la gracia. Dios hace un pacto, pero Él mismo provee el cumplimiento. El hombre es el beneficiado. Él es lo único que es el garante. Por eso cuando Cristo derrama su sangre en la cruz, Él está cumpliendo con las alianzas antiguas que simbolizaban eso. Dios mismo asume la maldición del pacto por el pecado del hombre. Hebreos 9, 15 y 17. Veamos esta cita, Hebreos 9, versos 15 al 17. Porque esto resume lo que es magistralmente lo que pasó. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Amén. O sea que aquí podemos ver que en la Biblia los pactos no eran meros acuerdos humanos. Eran compromisos solemnes de los sellados que eran con sangre. Con eso lo sellaban, porque la sangre representaba vida y muerte. En el pacto con Abraham, solo Dios pasó entre los animales, mostrando que Él mismo asumirá las consecuencias si el pacto se rompía o no. Esa promesa se cumplió en Cristo, quien derramó su sangre para garantizar la salvación eterna de su pueblo. Así, entendamos que la alianza de Dios con nosotros no depende de nuestros méritos, sino de su fidelidad perfecta que Él tuvo con nosotros, porque Él es fiel. Amén. Amén. No sé si la hermana Ana le gustaría leer el último párrafo, que es el número 5. Sí, amén. La nueva alianza, el pacto de la gracia, fue ratificada
por el derramamiento de sangre de Cristo sobre la cruz. En el centro de esta alianza está la promesa de Dios de la redención. Dios no solo ha prometido redimir a todos los que confían en Cristo, sino que ha sellado y confirmado esa promesa con el más sagrado de todos los votos. Servimos y adoramos a un Dios que se entregó a sí mismo para nuestra plena redención. Aleluya. Amén, Sí, amén. amén. O sea que la nueva alianza está sellada con la sangre de Cristo. Eso está claro, ¿verdad? En el Antiguo Testamento los pactos se sellaban con sangre de animales para mostrar que el pecado merecía la muerte y que la comunión con Dios requerían un sacrificio. Sin embargo, esos sacrificios eran solo símbolos. Eran sombra de lo que apuntaba a algo mayor que venía. Hebreos capítulo 10, verso 4. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, verso 4? Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, y por ella fue declarado justo. Hebreo- Dios aprobó sus ofrendas, y aunque está muerto, aún habla por medio de Dios. ¿Es Hebreos 4:10, hermano? Es 4:10. 10:4. Hebreos 4:10. Perdón, Hebreos 10:4 era. Ah, Hebreos 10:4. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Amén. Por eso Dios mismo intervino en la historia enviando a su Hijo, ¿verdad? Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él vino a cumplir y a perfeccionar todos los pactos anteriores, ofreciendo su propia sangre como sacrificio perfecto. Veamos ahora Hebreos 9:15. Hebreos Así 9:15. que, porque es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Amén. O sea que cuando Cristo murió en la cruz, su sangre ratificó una nueva alianza, una relación entre Dios y su pueblo basada en la gracia del Redentor eterno, no en el cumplimiento humano. Ahora los creyentes servimos y adoramos a un Dios que se entregó a sí mismo por nosotros. No obedecemos para ganar su favor, sino que porque ya hemos Aleluya, recibido así el es. favor de Cristo. Amén. Amén. Así es de que antes los pactos eran promesas que el hombre debía guardar, pero en Cristo el pacto es una promesa que Dios mismo cumplió por nosotros. Su sangre garantiza que nunca seremos rechazados. Aleluya. Amén. Porque Él ya pagó. Así es. El precio de nuestra redención fue pagado. Por eso adoramos con gratitud, no con temor. Servimos con amor, no por obligación. Amén. Aleluya. Y aquí, tenemos unos versos que ya los conocemos. No sé si sería bueno que los viéramos. Lucas 22:20. Alguien más puede buscar Romanos 5:8 y 9 y alguien más puede buscar Efesios 2:13. Primero Lucas 22:20, donde nos habla acerca del nuevo pacto. Lucas 22, 22:20. dice, de igual manera, después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Amén. Romanos 5:8 y 9, el primero que lo encuentre. Romanos 5, versos 8 y 9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Amén. Ahora Efesios 2:13. Esto es todo lo que podemos ver en el nuevo pacto, todo lo que nos está ofreciendo, todo lo que Cristo hizo por nosotros en el nuevo pacto. Efesios 2:13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Eso es lo que nos ofreció y estamos ahora viviendo en ese nuevo pacto. Amén. Hermanos, ya para resumir,
los elementos de un pacto son los siguientes. Veamos ahí, los tienen escritos ustedes en su hoja. Número 1, podemos ver el preámbulo que identifica al soberano, que es nuestro Dios. En el número 2, el prólogo histórico que describe la historia de la relación entre las partes. Número 3, las cláusulas. Se detallan los términos del pacto. Y número 4, los juramentos, que son los votos, las promesas que comprometen a las partes a cumplir con los términos de ese pacto. Número 5, las sanciones. Las bendiciones y las maldiciones, la recompensa y los castigos, a ser ejecutados por guardar o romper ese pacto. Número 6, la ratificación, el sello del pacto con sangre, es decir, el sacrificio de animales o la muerte de Cristo. Y aquí tenemos algunos pasajes, no sé si les gustaría que los repasemos también, que es en Génesis capítulo 15, pues es todo el capítulo. Éxodo capítulo 20 también es todo el capítulo, pero sí podemos ver Jeremías, tal vez 31, del verso 31 al 34. Lucas 22, 20 ya lo vimos. Hebreos 8 es todo el libro. Y podemos ver Jeremías 31 al 34, y después podemos ver Hebreos 13, del 20 al 21. Creo que ya lo vimos también, pero... Voy a leer Jeremías 31 a 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Amén. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré para ellos por Dios, y ellos me serán pueblo. Amén. O sea que ya no las iba a escribir en tablas o en piedras como lo hizo al principio, sino que ahora lo iban a tener en su mente y en su corazón. Amén. Hebreos 13, 20 y 21, porque los otros son los libros completos, ¿verdad? Pero Hebreos 13, versos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Ese fue el sello del pacto de sangre de una vez y para siempre. Y ahí ya no hay más pactos, porque estamos viviendo ese nuevo pacto, el único y perfecto. Porque vimos que en el primer pacto el hombre como fallaba, a pesar que hacían sacrificios cada vez por el perdón de sus pecados, no había manera de quitar el pecado. Siempre surgía el pecado, siempre, siempre, siempre. Tenían que estar haciendo sacrificios para el perdón. En cambio dijo el Señor, no, vamos a hacer un solo sacrificio de una vez y para siempre. Así de que eso terminó. Así de que con esto concluimos. No sé si el hermano Charlie agarró la copia en inglés. ¿Tiene la copia en inglés, Charlie? ¿Sí tienes la copia? Ok. Para que lo mires en tu casa. Sí, hermanos, queremos terminar con una invitación. El día de mañana somos la Iglesia Reformada Pan de Vida. Estamos ubicados en el 1251 California Avenue, en la ciudad de Pittsburgh, en California, el estado de California también. Los servicios empiezan a la 1:30 con escuela dominical. Enseguida tenemos el servicio general a las 2:30. También tenemos estudio bíblico los miércoles con nuestro hermano Jorge de Ríos. Y los sábados también estamos teniendo estos estudios, estamos estudiando acerca de las grandes doctrinas de la Biblia. Están todos invitados para que nos puedan visitar. Amén. Estamos también por retomar muy pronto las clases que tenemos acerca de la Confesión de Fe Bautista de 1689, que también cada vez que la estudiamos aprendemos siempre mucho de esa confesión. Así de que los invitamos a todos también que estén pendientes de eso.
Y las hermanas también se reúnen, yo creo que es los martes a las 7 de la noche para orar. Y los varones lo estamos haciendo los miércoles, pero a veces por los horarios que están ocupados lo hacemos a veces los jueves. Pero de todas maneras, siempre mandamos una notificación para que estén pendientes. Amén. Así es que la invitación ahí está. Vamos a orar para terminar este estudio. Amén. Amén. Padre, gracias te damos en esta hora Señor, por tu palabra, por este estudio, Señor, de la manera, Señor, que tú nos has explicado lo que es una alianza, lo que es un pacto, Señor, lo que es el sacrificio perfecto que hizo Cristo en la cruz del Calvario, Señor, trayéndonos, Señor, un nuevo pacto. Gracias te damos por esa bendición, Señor, y pedirte, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos aquí presentes, que bendigas a los hermanos que han sido conectados, Señor, a través de las redes sociales, Señor, y agradecerte también por sus vidas. Bendice pues este momento, Señor. Bendice, Señor, los alimentos. Gracias te damos por siempre proveer. Agradecidos estamos, Señor, por la vida de nuestro hermano Oscar, nuestra hermana Marlene, que también siempre se ofrecen para abrir las puertas de su casa, Señor, para que podamos estudiar tu palabra. Pedirte, Padre, que suplas toda necesidad, Señor, en este hogar. Gracias te damos, Señor, por la vida de ellos. Bendice a mis hermanos presentes y agradecerte, Señor, porque también siempre están dispuestos, Señor, en querer aprender de tu palabra. Gracias te damos. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, oramos. Amén. Amén. Pasen todos muy buenas noches. Dios les bendiga.